Bueno, muy bien. Vamos a continuar con la parte de fosfoglicéridos, ¿bien? Que es la parte de fosfolípidos. Es decir, que lo que nosotros vamos a tener es la parte del glicerol, como la estamos observando acá. Vamos a obtener, por otro lado, dos ácidos grasos que se van a estar uniendo al glicerol. Y por otro lado, vamos a tener el fosfato que se va a unir también al glicerol. Observen que el fosfato queda unido, si nosotros tuviéramos que enumerar esto sería el carbono número 1, el carbono número 2 y el carbono número 3, o sea que el fosfato va unido en el último carbono y en los otros dos están unidos justamente los ácidos grasos que tenemos acá, que estamos marcando con color bordo. Bien, bueno, vamos a avanzar un poquito más. Esta sería la estructura general de un fosfolípido. Cuando yo tengo esto así, de manera general, esto se lo llama ácido fosfatídico, ¿bien? Recordemos que el fosfato, acá, y esto lo menciono para ustedes, recordemos que acá lo que suele ir es una H, que sería por el grupo alcohol, y acá también podría ir una H, y si va esa H, también tengo un grupo alcohol, y ahí solamente lo que tengo es el fosfato. Recordemos que el fosfato, esto que yo tengo ahí, no es más ni menos que el ácido fosfórico o ácido ortofosfórico. Esto que yo acabo de representar acá, esto no es más ni menos que esto que yo tengo ahí. ¿Bien? O sea, eso es eso. Solo que está distribuido de una manera distinta, por lo cual a esto lo llamamos fosfato, y si yo lo escribo así, esto sería el ácido ortofosfórico. ¿Bien? Bueno, es importante esto para que cuando tengan que ver metabolismo, que vamos a trabajar mucho con eso, entiendan lo que es el fosfato. Bien, bueno, avanzamos. Acá tenemos distintos tipos. Para que nosotros podamos empezar a hablar de los fosfolípidos, tenemos que hablar de fosfoglicéridos y glicéridos. Chicos, yo acá estoy entrando en duda porque no me acuerdo si todo esto ya lo habíamos visto o no. Ustedes recuérdenme. No, todavía no No, llegamos a esta parte, ¿eh? Nada, no, nada. Está bien. no, nada. Estupendo. Bien, entonces, vamos a seguir avanzando. Acá tenemos esto. Esperen que lo voy a escribir. Acá nosotros tenemos lo siguiente. Observen que esto es la estructura del glicerol. Observen que en todos los casos tenemos la estructura del glicerol. Y está correcto que tengamos en todos los casos la estructura del glicerol porque son justamente fosfolípidos. O sea que son, o fosfoglicéridos, se les suele decir también. Fosfolípidos, fosfoglicéridos. ¿Por qué? Porque vienen del glicerol. ¿Qué es lo que tienen en común todos? Lo que tienen en común es que tienen el fosfato. Bien, tienen el grupo fosfato, ahí lo pueden ver. Y fíjense que a las distintas cosas que el fosfato se une, va a dar distintos tipos de sustancias. Bien, fíjense que acá también en todos los casos siempre que se está uniendo dos ácidos grasos, como habíamos visto recién. Ahora, la cuestión es, ¿qué cosas son las que se pueden unir al fosfato? Se pueden unir sustancias que involucren un alcohol. Por ejemplo, acá uno estamos viendo en la etanolamina, acá tenemos el alcohol, y ahí lo estoy marcando en rojo. Y eso se va a unir por acá. En la serina tenemos acá el grupo alcohol. La serina es un aminoácido. Acá tenemos el grupo alcohol. O sea que va a permitir que se dé la unión ahí. Si nosotros miramos la colina tiene el grupo alcohol acá. Fíjense que no es solamente un grupo alcohol. Para poder unirse y formar un fosfoglicérido o un fosfolípido de este tipo, tienen que tener un grupo alcohol y un grupo amino. Un grupo alcohol y un grupo amino. Un grupo alcohol y un grupo amino. Acá también lo podemos observar. Acá tenemos toda la sustancia. Ahí está la colina. Bien. Ahora, usted me va a decir, profe, pero ¿y dónde está acá el grupo amino? En este caso no hacía falta porque acá tenemos el grupo alcohol y esto viene del inositol, que es un alcohol, un polialcohol. Bien, pero en los otros casos sí. ¿Por qué? Ahora vamos a ver las situaciones distintas de qué es lo que se va uniendo y qué es lo que me va dando. Bien, hasta ahora lo que tiene que quedar claro es que cuando yo tengo un fosfolípido voy a tener el glicerol con un fosfato, con dos ácidos grasos, y que a ese fosfato se puede unir algo que sea un alcohol. Eso es lo importante, tiene que ser un alcohol.
Y en la mayoría de los casos, no solamente un alcohol, sino que tiene que ser un alcohol que tenga un grupo amino. Bien, bueno, vamos a observar. Si nosotros miramos acá, nosotros tenemos justamente una estructura anfipática, esa palabra ya estamos familiarizados, donde acá podemos observar el glicerol. Acá tenemos los dos ácidos grasos, fíjense que los ácidos grasos se ven ahí. Tenemos uno que está con una insaturación, tiene un doble enlace. Fíjense como que le cambia la dirección, justamente, y va a permitir que tenga un mal empaquetamiento. Esta sería la parte hidrofóbica, porque es toda una parte no polar. Y esta parte que tenemos acá arriba es la parte hidrofílica. Si uno lo mira, fíjense que esta es como la típica manera de representar la membrana plasmática. Serían como todas las patitas y las cabecitas que quedan en la membrana plasmática. Esto sería la parte hidrofílica y esta sería la parte hidrofóbica, las patitas. Esta es la que miran hacia adentro, en la membrana plasmática, y esto es lo que quedan mirando hacia afuera. Obviamente que esto es un componente, ¿no? Un mínimo componente de la membrana plasmática que tiene un montonazo de cosas ahí. Después, por otro lado, tenemos el fosfato, ahí lo podemos ver, y acá tenemos la sustancia que va a traer el alcohol con el amino, que sería justamente la colina. ¿Bien? Hasta ahí estamos. Estamos solamente observando cómo quedaría una representación. Sí. Bueno, vamos a avanzar. Acá tenemos esfingolípidos. Los esfingolípidos son un tipo de fosfolípido. Y ahora vamos a ver cómo es que funciona esto. Se basan en la estructura de la esfingosina. Bien, se basan en la estructura de la esfingosina. La esfingosina es toda esta sustancia que tenemos acá. Fíjense que esto sería como el glicerol. Esta sería como la parte del glicerol. Pero ¿qué tiene la esfingosina? Tiene un grupo amino en el carbono 2, tiene un grupo alcohol en el carbono 3, tiene un grupo alcohol en el carbono 1, pero a su vez tiene como toda una cadena larga insaturada. Bien, observen que tiene una cadena larga insaturada, donde la insaturación está acá. Esta es la estructura básica y no modificable de la esfingosina. La esfingosina no se modifica la estructura para hacer, digamos, para hacer un esfingolípido. Entonces, yo puedo tener una variación que es prácticamente igual, observen que sería casi igual, pero ¿qué es lo que tiene de diferente? Fíjense, acá yo voy marcando todo lo que ya había marcado antes. ¿Qué es lo que tiene de distinto? Lo que tiene de distinto es que donde estaba la mina, ahora lo que yo voy a tener, observen eso no es una mina, es una amida. Eso que yo tengo acá es una amida. O sea que las uniones que se van a dar en una ceramida es justamente uniones amida. Y si ustedes observan esto, esta partecita que yo ahora les voy a marcar, esto que tenemos acá, en realidad viene a ser un ácido graso. Eso que se va a unir ahí es un ácido graso. Bien, eso que voy a tener ahí no es más ni menos que un ácido graso. Bien, o sea que, ¿cuántos ácidos grasos se van a unir para formar un esfingolípido? Bueno, un esfingolípido va a tener solamente un ácido graso. ¿En qué posición se va a unir? Acá, en esta posición. Y usted me va a decir, ¿y acá qué voy a tener? ¿O acá arriba se va a modificar? Bueno, yo les cuento. Esta parte del carbono 1 no se modifica, queda inmodificable. La parte del carbono 2 va a ir siempre un ácido graso, pero con unión amida. Fíjense que ya no es unión éster, es unión amida. Y acá, generalmente, para hacer un esfingolípido, que están dentro de los fosfolípidos, acá va a entrar un fosfato. O sea que este grupo alcohol de esta parte me va a permitir justamente ensamblar el fosfato al carbono 3, o sea, a todo lo que va a ser este tipo de lípido. Acá vamos a ver la clasificación. Esfingolípidos se clasifican en esfingofosfolípidos y glucoesfingolípidos. ¿Qué quiere decir esto? Que acá lo que yo voy a tener es justamente lípidos que van a estar asociados a azúcares, y acá voy a tener lípidos que van a estar asociados con la esfingosina y con el fosfato. Bien, fíjense que esto también están asociados con la esfingosina, pero más que nada están asociados con, digamos, la característica es que están combinados con azúcares. Estos que yo tengo acá no están combinados con azúcares, están combinados
con etanolamina, con colina, o sea, son estos grupos alcohol con aminas. En cambio, los glucosfingolípidos, bueno, yo los voy a poder clasificar en cerebrósidos y gangliósidos. ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos? La única diferencia es que los gangliósidos usan oligosacáridos y que los cerebrósidos tienen generalmente glucosa o galactosa con unión beta. Bien, esa es la única diferencia. Y acá es donde aparece esto que yo les decía. Los hidratos de carbono no se los van a poder sacar nunca de encima. ¿Por qué? Porque siempre están combinados con las distintas biomoléculas que nosotros trabajamos. Por ejemplo, acá estamos trabajando lípidos y me vuelven a aparecer los azúcares. Cuando trabajemos proteínas, vuelven a aparecer los azúcares. Cuando trabajemos ácidos nucleicos, vuelven a aparecer los azúcares. Entonces es como que uno no se los puede sacar de encima nunca. Bueno, vamos a seguir avanzando. Así vemos cómo es esto. Si yo hablo de esfingolípidos, fíjense que, ¿qué estructura es esta? Es la estructura de la esfingosina en forma de ceramida. ¿Por qué? Porque acá nosotros teníamos justamente la amina, que hasta ahora está en forma amida, ¿bien? Está en una forma de amida. Se llama así, profe, pero ¿cómo sabe que está en forma de amida? Y porque esa es la unión amida. Amida sería nitrógeno con hidrógeno, con carbono y el doble enlace con el oxígeno. Que esto venía del ácido carboxílico, y esto ya venía del esfingolípido. ¿Qué es lo que voy a tener unido acá? Bueno, esa X que yo tengo ahí puede ser cualquiera de estas cosas que tengo acá. Si se va a unir esto, ¿qué me va a formar? Me va a formar un cerebrósido. Si se une algo así como esto, fíjense que eso sería un oligosacárido. Si se une un oligosacárido, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener un gangliósido. ¿Bien? Ahora, si se va a unir un fosfato con colina o con etanolamina o algo así, lo que yo voy a tener es una esfingomielina, ¿bien? O sea, sería el grupo de los esfingolípidos, de los esfingomielinas, justamente. Bueno, ahora lo vamos a ver un poquito mejor. Generalmente acá siempre, y acá esto se los aclaro por ahí porque esta diapositiva es distinta, acá siempre va el fosfato unido a alguna otra cosa. Esa otra cosa puede ser colina, etanolamina, serina, ¿bien? Que son las que acabamos de ver recién. Bien. Fíjense, chicos, vuelvo un cachito para atrás, la estructura de acá arriba de este carbono es siempre la misma. Es siempre la misma, no se modificó. Bien, acá podemos observar justamente esto. ¿Qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos un fosfolípido. Bien. ¿Qué tipo de fosfolípido es este? Dice fosfatidil etanolamina. Fosfatidil etanolamina. ¿Qué quiere decir? Que acá vamos a tener dos ácidos grasos que van a estar unidos al glicerol. Bien, lo voy anotando así a ustedes les queda. Tengo acá los dos ácidos grasos que van unidos al glicerol. Acá tenemos a un fosfato a su vez, y que ese fosfato a su vez está unido a un alcohol, que podría ser colina, etanolamina, serina. Acá voy a tener dos ácidos grasos de nuevo, bien, que está unido al glicerol, al fosfato, o sea que esto vuelve a ser todo exactamente lo mismo. Y va a estar unido a esto. Pregunta, esto que yo acabé de analizar recién, ¿es un esfingolípido o no es un esfingolípido? Esa es como la pregunta. Acá hay como un 50 un 50, porque yo digo, ¿esto es un esfingolípido o no? O sea, la respuesta es sí o no. Eso no es esfingolípido. Y acá yo estoy marcando otros. Tenía que tener una amida y un fosfato, ¿no? Exactamente. Entonces, eso no es un esfingolípido, estos dos primeros. Tiene el fosfato de la amida, sí. ¿Dónde está acá? ¿Dónde está en esta parte, digo, dónde están los ácidos grasos y la unión amida? Para que sea un esfingolípido tiene que tener los ácidos grasos de la unión amida. ¿Está? ¿Está o no está la unión amida? No, está bien, yo pensé que como estaba el fosfato allá arriba, perdón. Claro. Ustedes lo estaban mirando a la parte de arriba. En la parte de arriba. Claro. No, Claro. es en la parte de los ácidos grasos. Está muy bien que podamos mencionar esto, está buenísimo esto, está bueno. En realidad, observen, ¿dónde está la unión amida? Acá. Este sí es unión amida. O sea que esto es un esfingolípido. Ahora,
Estos tres que tengo acá, no son esfingolípidos. ¿Qué son esos tres que tengo ahí? ¿Cómo los clasifico? No son fosfolípidos directos. Sí, son fosfolípidos, exactamente, pero son fosfolípidos, digamos, de los puros, son solamente fosfolípidos. ¿Por qué? Porque este también es un fosfolípido. Este que tengo acá también es un fosfolípido, pero pertenece al grupo de los eh, esfingofosfolípidos. O sea, ¿por qué? Porque tiene la estructura de la esfingosina, que estos tres que marcamos acá no la tienen. ¿Bien? Acá fíjense que también se está uniendo a esto, que sería la serina, perdón, la colina, y la diferencia es que tiene acá esa unión amida. Bien, esa sería la diferencia. Esto que yo voy a tener acá es la unión amida. O sea, lo que yo tengo ahí es una amida. Por eso yo ahí puedo diferenciarlo. Estos tres son de un grupo y este otro es de otro grupo. O sea que si yo, por ejemplo, en el examen les doy distintos dibujos, ustedes tienen que poder clasificarlos. Tienen que poder decir, ah, esto es lo otro. Bien. Bueno, voy a borrar. Así pasamos a la siguiente. Seguimos analizando todo este tema. Importante. Y acá tenemos, ¿dónde aparecen las esfingomielinas? Y esto es importantísimo. Esto, ustedes como profe de biología tienen que poder trabajarlo, poder explicárselo a sus alumnos, o ustedes, bueno, en un momento van a saber, por ellas saben más que yo sobre todo este tema, es importantísimo. Observen esto. Acá nosotros tenemos una esfingomielina. Mielina, no sé si a ustedes les suena, tienen que ver justamente con las mielinas. Las mielinas están asociadas a las neuronas, están asociadas a la transmisión del impulso nervioso. Y observen, acá tenemos esto, y toda esta parte es todo lo que le corresponde a una esfingosina. Bien, y acá tenemos esa unión amida, que es la que estábamos hablando, pero acá tenemos todo el ácido graso. O sea, el ácido graso, fíjense que es 22, 23, 24 carbonos tiene ese ácido graso. Después, por otro lado, acá tenemos el grupo fosfato, y unido a ese grupo fosfato tenemos la colina. Bien, unido a ese, acá tenemos la colina, entonces acá yo voy a marcarla. Bien, y ahí tenemos todo el análisis. Bueno, todo eso que tenemos ahí es una esfingomielina. Las mielinas están en el axón, o sea, recubren las vainas de los axones, justamente de la parte larga de las neuronas. La producen las células de Schwann. La esfingomielina es producida por la célula de Schwann. Esto es importantísimo para que ustedes lo puedan traer en sus escuelas cuando sean profes, cuando estén trabajando en todo este tema, porque justamente la célula de Schwann es una célula que vive de forma simbiótica con la neurona, y si la célula de Schwann muere, muere la neurona. Y si la neurona muere, muere la célula de Schwann. O sea que es simbiosis, lo que entienden, no es mutualismo, están en una situación de simbiosis. Si una muere, muere la otra. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces el tema de las drogas, como la marihuana, afecta justamente las células de Schwann. Al afectar las células de Schwann, fíjense cómo si esto es el axón, lo estamos viendo cortado de forma transversal, si nosotros cortamos el axón, se ve esto, y todo lo otro que ustedes están viendo que se está recubriendo es justamente la mielina, ¿bien? Y acá, en este cachito, que ustedes ven ahí en un costadito, eso es el núcleo de la célula de Schwann. Todo el resto es mielina. La mielina es un lubricante que acelera de una manera impresionante el impulso nervioso. Así funciona. Ahora, cuando uno consume marihuana u otro tipo de drogas que afectan el sistema nervioso, puntualmente el sistema nervioso, lo que hacen es matar a la célula de Schwann. Cuando la célula de Schwann muere, todo esto se pierde. Al perderse todo esto pierde todo su recubrimiento de mielina. Entonces el impulso nervioso llega acá a las dendritas, no puede desplazarse por el axón, por lo tanto no hay transmisión del impulso nervioso, la célula neuronal muere. Bien, esto es importantísimo que quede claro, porque yo si bien se los estoy explicando desde el punto de vista químico, hay un fuerte contenido biológico y que está asociado
justamente con las cuestiones asociadas a enfermedades de drogas o cosas parecidas. Hay una película, ¿verdad? Perdón, De ¿cómo? Lorenzo, perdón, Sí, no sé si escuchó de esa película alguna vez. Es ¿cuál? justamente un chico que pierde la mielina, ¿sí? Sí, un milagro para Lorenzo. Exacto, que se trata justamente del aceite de Lorenzo. El aceite de Lorenzo, sí. Bueno, esa película yo se las iba a sugerir para que la miren cuando termine de explicar esto, porque justamente lo que habla, lo que pasa es que está asociado a una cuestión enzimática también. Lo que le pasaba a él es que había unas enzimas que él no tenía, que no le permitían justamente la degradación de un determinado tipo de lípido, y por eso él tenía la enfermedad que tenía, que era degenerativa. Sí. Descubren de que hay unos tipos de aceites que si, digamos que son sintetizables, que si los puede consumir, no necesita la enzima, porque ya los consume de manera tal que ya están listos para ser usados por el sistema biológico, y por lo tanto le permite volver al estado normal que tenemos cualquier persona que tiene esas enzimas. Eh, pero ahí lo importante, en el caso de Lorenzo, es que era una cuestión de una enfermedad congénita enzimática, o sea, era una cuestión enzimática. Acá lo que yo planteo con el tema de las células de Schwann es la cuestión de la drogadicción. ¿Por qué? Porque las células de Schwann morirían porque uno está consumiendo a conciencia, ¿no? Estamos diciendo que nosotros estamos informando a los alumnos. Nosotros informaríamos a los alumnos de la situación que trae aparejado el consumo de drogas, y bueno, si uno después accede a ese mundo y lo hace a conciencia cuando ya recibió la información, uno es libre de hacer lo que quiere, cada uno maneja la situación como quiere. Obviamente que hay que informarse un poco más, ¿no? Ustedes como profes de biología por ahí los van a mandar a hacer algún trabajito o algo que sea de cuestiones de valores, porque me parece un tema importante. Por ahí los profesores de química lo podemos abordar desde este lado, pero el profesor de biología tiene más herramientas todavía para encararlo, porque por ahí resulta un tema importante. Como por ejemplo que si el alumno va a acceder a ese mundo, bueno, que sepa cuáles son las consecuencias, porque todo esto no es gratis. O sea, un costo tiene, y ese costo lo paga el sistema nervioso. Y el sistema nervioso, ustedes saben que la reproducción de las neuronas es muy complicada y que todavía sigue en estudio a ver si después de un determinado tiempo se siguen reproduciendo, porque hay estudios, pero no son estudios fehacientes. Entonces, bueno, yo, no sé, cuidaría por ahí mi sistema nervioso porque tengo uno para toda mi vida. Entonces, bueno, por ahí hay como estrategias para que cada uno lo pueda encarar con sus alumnos como considere más adecuado. No sé si se entendió, quedó claro el tema este de las mielinas, de la esfingomielina. Sí, sí. ¿Sí? Bien, vamos Sí. a pasar acá. Acá tenemos los glucoesfingolípidos, que son los cerebrósidos y gangliósidos. Observen, era justamente una de las cosas que yo les había planteado. ¿Qué tenemos acá? Tenemos dos ácidos grasos, pero ¿cómo son? ¿Qué tenemos en el medio? Tenemos la unión amida. Entonces podemos hablar de que estos son esfingolípidos. ¿Y por qué decimos que son glucoesfingolípidos? Y porque tienen hidratos de carbono, tiene glúcidos. Si son oligosacáridos, estamos en presencia de un gangliósido, y si estamos con un solo monosacárido, estamos en presencia de cerebrósidos. Bien, no dejan de ser esfingolípidos, no dejan de ser esfingolípidos, pero son glucoesfingolípidos, porque a diferencia de los otros, estos tienen azúcares que los otros no las tenían. ¿Quedó claro la diferencia? Porque hasta acá estaríamos llegando a la parte de saponificables. Con esto agotamos el tema de saponificables. ¿Se entendió hasta acá? Sí. ¿Sí? ¿Estamos bien? Igual después vamos a tener un momento para que ustedes puedan hacer ejercicios y me van a plantear seguramente las dudas. Bueno. Sí, seguramente van a Sí, surgir sí, a yo medida no que hay vayamos problema. ejercitando. Todo a su tiempo. Después acá tenemos el comportamiento de los lípidos, que pueden ser anfipáticos en medio acuoso. Tenemos, fíjense, forman películas. Esto podría ser como un aceite. Si yo tengo un chorrito de aceite en agua, va a formar una película. Y voy a tener triglicéridos, por ejemplo. O sea, acá se ven dos colas, pero podría tener tres colas. Bueno, voy a tener toda la parte no polar que va hacia arriba, me queda en el aire, y voy a tener la cabecita polar que queda mirando hacia el agua. Bien.
Ahora, si yo estoy hablando de fosfolípidos, sí voy a tener dos colitas. Voy a tener dos colitas porque tengo dos ácidos grasos. Pueden ser en una esfingosina o pueden ser en un fosfolípido solo. Bien. Ahora, se pueden formar bicapas, como la membrana plasmática, que ustedes ya saben, o se pueden formar esto que se llama, ahí se me fue el nombre, no se llaman adipocitos. ¿Micela puede ser? Liposomas. Se pueden formar liposomas, ¿bien? Que acá, no sé si ustedes observan, tenemos justamente la forma esférica. La forma de bicapa es como lineal, es como horizontal. Y acá tenemos la parte del liposoma. Bueno, acá lo podemos ver, acá se ve mejor. ¿Ven el liposoma en 3 dimensiones? Ahí se ve muchísimo mejor. Y acá tenemos sería como una membrana plasmática, una bicapa, y acá tenemos una micela. Bueno, yo acá no voy a decir nada. Solamente los voy a mandar a investigar después a ustedes. Ustedes me van a responder una preguntita que yo voy a poner en función de esto. Pero está asociada a los detergentes, porque no hablamos de los detergentes. Por ahí no me acuerdo si los mencionamos, pero no hablamos de los detergentes. Y los detergentes tienen pertenencia al grupo de los lípidos. Es decir, los detergentes son lípidos, pero yo no les dije qué son los detergentes, ni hablamos mucho de los detergentes, por eso no me acuerdo ni siquiera si los nombramos. Entonces, los detergentes tienen la capacidad de formar micelas. Entonces, si forman micelas, lo que yo les estoy queriendo decir es que justamente los detergentes son anfipáticos, y de hecho acá ustedes lo pueden ver. ¿Por qué lo pueden ver? Porque acá tienen una cabecita que es polar, y tienen una colita que es no polar, ¿bien? O sea que son anfipáticos. ¿Cómo se acomodan? De forma tal que queda toda la parte polar mirando hacia afuera y las colitas no polares quedan hacia adentro. A eso se le llama micela. Ahora, si uno es buen observador, fíjense que la forma de cuerpo geométrico que tiene un detergente, por ejemplo, es cónica. Es cónica, por eso forma micelas. No sé si uno lo ve bien acá. Esto estaría como formando un triangulito, ¿ven? Ahí lo ven. Por eso es la forma cónica, por eso se ve como un cono ahí. Claro. En cambio, si yo no tengo la formación de micelas, por ejemplo, puedo tener un fosfolípido, ¿qué forma tienen los fosfolípidos? Y el fosfolípido tiene más bien una forma cilíndrica, ¿ven? ¿Ven que nos forma un cono? Forma como un cilindro. ¿Y dónde lo ven? Esto se ve acá. ¿Ven que no tiene la forma de un cono? Es como distribuido de forma homogénea. Es como un rectángulo. Lo que se forma es un cilindro en realidad en 3 dimensiones. ¿Se entiende? ¿Quedó claro? ¿Se entiende la diferencia entre lo que Sí. son, por ejemplo, Sí, los sí. detergentes y lo que son los fosfolípidos, podemos decir, que tienen ahí dos colitas? ¿Bien? O sea, los detergentes van a formar micelas y los fosfolípidos van a formar capas o bicapas o liposomas. Bien. Bueno, yo después les voy a tirar una preguntita para que ustedes investiguen acerca de los detergentes. Es una investigación muy superficial, no es un trabajo ni nada por el estilo, chicos, es solo para que me escriban una respuesta en una preguntita que yo voy a hacer cuando tengan un tiempito. Bien, tómenselo relajados. Bueno, y acá vamos a empezar a hablar de los lípidos insaponificables. Estos pasan rapidísimo, los lípidos insaponificables pasan rapidísimo, hasta acá vamos a llegar, y con esto se termina lípidos. O sea, vamos a finalizar el tema lípidos. Acá tenemos, los lípidos insaponificables eran dos grupos, eran los terpenoides y los esteroides. Teníamos esos dos grupos de lípidos insaponificables. Y se caracterizaban justamente porque no presentan hidrólisis, o sea, no se los puede hidrolizar a los lípidos insaponificables. Bien, y por lo tanto no están formados por ácidos grasos. Bien, acá tenemos, por ejemplo, el isopreno. El isopreno es el componente base de los terpenos. Cada 2 isoprenos voy a tener un terpeno. O sea que si yo tengo 2 isoprenos, como me marca el cuadro acá, tengo un monoterpeno, si tengo 4 uniterpenos, 6 triterpenos, y así sucesivamente. ¿Qué me interesa a mí de acá? Las funciones, es decir, qué funciones tienen los terpenoides.
no función por cada uno de ellos, sino las funciones generales. Por ejemplo, ¿para qué sirven? Y generalmente son esencias de plantas, o sea, de vegetales, tienen esencias vegetales. Hay algunos que intervienen en la visión, tenemos vitamina A, E, K, fitol, bueno, son necesarios para la coagulación, clorofila, precursor del colesterol quiere decir como que lo va a formar previamente a que sea el colesterol en sí mismo la sustancia que estamos buscando. Algunos usan para la fotosíntesis, aparecen por ejemplo santofila, beta-caroteno, caroteno, o sea, todos esos son terpenoides, ¿bien? Son todos de los terpenoides, o sea que todas sus estructuras se basan justamente en esta estructura, en la estructura del isopreno. Préstenle mucha atención porque ahora van a empezar a aparecer esas estructuras. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a analizar, acá miramos. Usted va a decir, profe, pero ¿y dónde está el isopreno? Y bueno, y el isopreno está acá, lo estamos viendo. ¿Cuántos isoprenos tenemos? 2. Hay 2 isoprenos. Lo que pasa es que tienen pequeñas modificaciones. ¿Ven? Acá también vuelve a aparecer el isopreno. Acá lo estamos viendo, y acá arriba, ahí aparece de nuevo el isopreno. O sea, ¿cuántos isoprenos tenemos? 2. O sea que esto es un monoterpeno, porque al tener 2 isoprenos, tenemos un terpeno, o sea, monoterpeno. Fíjense que el limoneno es el aceite esencial, de los limones. Si uno se pone a hervir cáscara de limón, va a ver que se separan 2 fases. Bueno, hay una fase que va a ser una fase grasosa, una fase lipídica, se le suele llamar fase orgánica, y vamos a tener por debajo la fase acuosa. Bueno, si uno empieza a calentar el aceite si uno empieza a calentar esas cascaritas de limón con un poquito de agua, va a sentir que se siente como un olor muy fuerte a limón. Eso puede suceder con la naranja, con la mandarina, con los limones, con el pomelo. Bueno, si uno se pone a hervir esas cascaritas, lo que está haciendo es una extracción del aceite esencial. Extraer el aceite esencial es justamente extraer el terpeno. Estamos extrayendo el terpenoide. ¿Bien? Eso por si lo quieren hacer en su casa y tienen muchos limones de sobra, les va a caer la casa con mucho olor a limón. Ya está bueno. Bueno, vamos a avanzar acá. Acá se empieza a poner un poquito más complicado porque aparecen cada vez más. Fíjense que ahí les está marcando los terpenoides. Tenemos 1, 2, 3 y hay uno más por acá, 4. O sea que tenemos 4. ¿Qué es lo que me interesa a mí de todo esto que ustedes sepan? Que ustedes puedan, no sé, si a mí se me ocurre ponerles esta estructura y les digo, chicos, clasifiquen esa estructura. ¿A qué grupo pertenece? Bueno, ¿a qué grupo pertenece? Al grupo de los terpenos. Y la pregunta, perdón, ¿el fundamento cuál es? Y ustedes me pueden decir, profe, está muy fácil porque, ¿qué tienen acá? Un isopreno. Al tener un isopreno, es un terpeno. ¿Bien? Y ahí se terminó la fundamentación, no hay más para fundamentar. Bien, eso es lo que yo necesito, que ustedes me puedan mostrar, que ustedes puedan visualizar justamente qué tipo de lípido tenemos ahí presente. Acá tenemos, por ejemplo, para la zanahoria, el betacaroteno, fíjense que está lleno de isoprenos, ¿ven? Está lleno de isoprenos. Miren el licopeno, el del tomate, la santofila, que es el color amarillo que tienen los choclos, por ejemplo. Las peras también tienen santofila. Bueno, acá tenemos más, esto del beta-caroteno, sigue hablando, y casos particulares. Acá tenemos el retinol, vitamina A. Y acá tenemos para ubiquinona, que tiene que ver con esto del transporte de electrones, de la coenzima Q. Esto lo vamos a ver más adelante, en la segunda mitad del año. Vamos a ver qué función cumple todo esto en el metabolismo para lo que es los fotosistemas, o sea, para la fotosíntesis. Bueno, y acá vamos a empezar a hablar de los esteroides. ¿Cómo me doy cuenta yo que tengo un esteroide? Y tiene que estar esta estructura presente. Esta estructura presente, digo, es una estructura que deriva del fenantreno y tiene un ciclopentano, o sea, tiene esta partecita. Bueno, si yo tengo esta estructura que deriva del fenantreno con el ciclopentano, esto se llama ciclopentano per hidrofenantreno. Ese es el nombre que recibe esa estructura geométrica, que son 3 hexágonos y un pentágono. Bueno, si yo a esa estructura le hago pequeñas variaciones, voy a empezar a obtener distintos tipos de esteroides. Las funciones principales de los esteroides es funciones hormonales. Los esteroides tienen funciones hormonales. Y así también, el más importante de todos los esteroides, el colesterol. Fíjense que el colesterol tiene una cadena larga, pero ¿qué está en la base de la cadena del colesterol? Lo que está en la base de la cadena del colesterol es el ciclopentano per hidrofenantreno. Bien, eso es lo que nosotros tenemos ahí.
O sea que si yo les pongo en el examen una fotito de esto y les pregunto, clasifíquelo, ustedes me tienen que decir rápidamente, es un esteroide. Eso es lo primero que me tienen que decir ustedes. No hace falta que me digan si es colesterol, si es testosterona, si es progesterona. No, eso yo no les estoy pidiendo. Solamente que lo puedan reconocer, que me puedan decir, ah, profe, acá usted tiene un esteroide, acá tiene un terpenoide, acá tiene un glucofosfolípido, acá tiene un esfingolípido, acá tiene un gangliósido, un cerebrósido. ¿Bien? Bueno, acá tenemos las distintas funciones. Acá habla de funciones del colesterol, ¿bien? Funciones estructurales, ¿por qué? Porque el colesterol justamente está metido en el medio de la membrana plasmática y es lo que le brinda fluidez a la membrana plasmática, es lo que le permite a la membrana plasmática moverse, esta cuestión de que la membrana plasmática es un mosaico fluido. Bien, después tengo que forma parte de lipoproteínas de la membrana plasmática, justamente. Bueno, y después dice que está en los ácidos y las sales biliares, bien, o sea, estamos hablando de la vesícula biliar, hormonas, como ya habíamos dicho, testosterona, progesterona, y vitamina D. Acá tenemos ácidos biliares. Fíjense que acá se ve clarita la estructura, bien, del ciclo pentano perhidrofenantreno. ¿Ven cómo se ve perfecto? Bueno, es un ácido biliar. Acá habla de la vitamina D, observen, fíjense cómo la estructura se sigue manteniendo. Fíjense que viene de esto empieza a sufrir todo un proceso de transformación, pero más o menos es como que se mantiene. Y acá lo que les está diciendo es, individuos, seres vivos que no pueden, o sea, seres humanos, que no pueden metabolizar, no pueden sintetizar la vitamina D, tienen problemas de crecimiento y cuando, digamos, se los trata, fíjense cómo cambia, cómo mejora un individuo, o sea, es el mismo individuo, cómo mejora de un tiempo a otro con el tratamiento de la vitamina D, porque acá hay un problema probablemente enzimático, metabólico, que no pueden sintetizar esa vitamina D. Acá tenemos lo de las hormonas que yo les decía, ¿ven? Testosterona, estradiol, aldosterona. Fíjense que en toda su estructura, ¿qué tienen siempre? El ciclopentano perhidrofenantreno. Tiene pequeñas modificaciones y esas modificaciones hacen que sea una sustancia diferente. Pero siempre la base es la misma, ¿bien? Y con esto se termina todo lípido. Con esto finalizamos todo el temita. Yo lo único que voy a hacer va a ser subirles esa preguntita. Ahora cuando termino con ustedes, les subo el material para que ustedes puedan tener acceso a este material. Háganme acordar por las dudas, yo se los mando, no tengo problema. Y nos queda hacer algunas actividades ahí pendientes y con eso estamos. Así que bueno, hasta acá llegamos. Acá se terminó lípidos. Nos queda solamente hacer algunos ejercicios y responder esa preguntita de los detergentes. ¿Estamos bien? ¿Quedó claro? ¿Se entendió? A ver, vamos a ser sinceros. Yo, lo que explica usted en el momento, entiendo todo bárbaro.